Y para analizar este y otros temas, es que ya le damos la bienvenida en BTV Noticias al presidente del Instituto del Niño y del Adolescente del Uruguay, Pablo Abdala. Bienvenido. ¿Qué tal? Un gusto, Abdala. ¿Cómo le va? Muchas gracias, Rosario. Un placer estar acá. El placer es nuestro de recibirlo para abordar este tipo de temas. Hoy se conocen estas cifras respecto al trabajo infantil y adolescente, pero ¿qué lectura se hace sobre lo expuesto, sobre los datos? ¿Qué nivel de preocupación generan? Si es que lo generan o consideran que está dentro del rango previsto en cualquier sociedad. Yo creo que estos datos lo que indican, Rosario, es que en el Uruguay tenemos un sistema que funciona. Lo ha destacado la OIT. Por supuesto no es que todo esté bien, no es que no haya ilegalidades, que las hay, pero tenemos por lo pronto un mecanismo de respuesta, un sistema interinstitucional que básicamente en lo que refiere al trabajo infantil está compuesto por dos partes principales, que son la Inspección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y la Inspección de Trabajo Infantil del INAU, que articulamos, que juntos conformamos, se llama CETI, la sigla, que es Comité para la Erradicación del Trabajo Infantil, y que por lo tanto combatimos todos los fenómenos de trabajo ilegal, que el trabajo ilegal es el que eventualmente realizan o la actividad remunerada de niños que están por debajo de los 15 años. El trabajo adolescente es legal, es decir, el que se realiza por parte de adolescentes de más de 15, pero siempre y cuando se cumplan las condiciones que establece la ley. Claro. Que se gestione el permiso correspondiente ante la Inspección de Trabajo del INAU, que se cumpla con el régimen de trabajo, las condiciones de trabajo específicas que rigen para los adolescentes, que son distintas a las del régimen laboral común en cuanto a la extensión de la jornada laboral, la semana laboral, el descanso intermedio. Y en ese aspecto me parece que esto lo que demuestra es que se actúa, que se interviene, que los permisos se gestionan. Esa cifra que recién escuchábamos de 1.666 permisos gestionados en el año 2022 es mayor a la del 2021 significativamente, y la tendencia del 2023 parece indicar que este año también se va a superar la cifra del año 2022. Todo indica, o podría eso estar insinuando, un proceso de formalización interesante. Las inspecciones crecientes, que fueron más de 2.000 en el 2022 y que se realizan selectivamente en el mercado de trabajo, también son una señal saludable. Ahora, tenemos también debilidades. Hoy hablábamos de ellas. Por ejemplo, estamos necesitando actualizar datos en cuanto a cuál es la realidad de nuestro mercado de trabajo. ¿El censo lo va a permitir todo esto? Sin duda. No solo lo va a permitir, sino que del censo vamos a recoger una muestra precisamente de datos que nos va a permitir después realizar una encuesta que estamos preparando ya con el Instituto de Estadística, con el apoyo de UNICEF, que hoy nos acompañó en esta jornada de celebración o de conmemoración, con el apoyo de la OIT y entre el Ministerio de Trabajo y el INAU. Esa encuesta nos va a permitir determinar, bueno, la información que surge del censo, qué características tiene. Es decir, esos niños o adolescentes que eventualmente dan algún indicio o algún dato de que estarían realizando alguna tarea remunerada, si esa tarea es legal, si no lo es, si son adolescentes, si la actividad que realizan está formalizada o no lo está. Y en función de eso vamos a poder mensurar las características de este tema en nuestra sociedad y al mismo tiempo mejorar la respuesta, redefinir estrategias o ajustar lo que tengamos que ajustar. Son principalmente las empresas familiares donde se genera este tipo de irregularidad, una cuestión de confianza, cercanía tal vez. En muy buena medida, por eso es que muchas de esas denuncias, hoy se hablaba de 38 denuncias que involucraron en el 2022 a 48 niños y adolescentes, muchas veces son situaciones que si se quiere terminan siendo inocuas o inofensivas porque de pronto es un hijo que colabora en el almacén de la casa o en el kiosquito de los padres, ¿verdad? Entonces, pero no quiere decir que no se intervenga de todas formas. Si se recibe una denuncia por parte de un vecino, se concurre, se habla con esa familia, se la persuade de que formalicen la realidad de ese adolescente. Si es menor de 15, se la persuade o se le indica muy claramente que no debe trabajar. ¿Y por qué no debe trabajar? Porque los niños tenemos que asegurarles, primero, por supuesto, las condiciones necesarias para que crezcan en un clima y en un ámbito saludable, para que podamos prevenir su salud física, su salud mental, y para que podamos asegurarles lo que a los niños les tenemos que asegurar, que es su formación, que es la trayectoria educativa, que es que vayan a la escuela, que vayan al liceo cuando corresponde. Y en función de eso es que, por lo tanto, el trabajo infantil se debe combatir, y se debe combatir porque está definido como una actividad ilegal por las normas internacionales y por el derecho interno. Nuestro país está en una situación que yo diría
por supuesto no podemos ser autocomplacientes, pero la propia OIT ha reconocido los avances del Uruguay y ha reconocido esto que yo digo, que por lo menos tenemos normas vigentes desde la Constitución de la República, el artículo 54, los convenios de la OIT ratificados por el Uruguay, el Código de la Niñez, por supuesto, y las resoluciones internas del INAO. Nosotros tenemos una resolución del año 2017 que corregimos y ajustamos permanentemente que describe todas las actividades consideradas peligrosas que en principio están prohibidas, ¿no? La industria química, la recolección de residuos, todas las actividades nocturnas donde hay consumo de alcohol. Bueno, allí los adolescentes, por más adolescentes que sean, en principio, no, y por más que intenten regularizar esa situación o formalizar esa relación de trabajo, no lo pueden hacer. También es verdad que se pueden aplicar o decretar excepciones cuando en el caso concreto, eventualmente, pensemos, el transporte de carga en principio está prohibido, pero si es una actividad asociada al transporte de carga que no implica riesgo para el desarrollo físico de ese adolescente, se puede llegar a admitir con un informe técnico previo que lo avale y una resolución del directorio de INAO que lo establezca. La OIT ha reconocido eso en el Uruguay en cuanto a la formalización del control, de la fiscalización y de la respuesta que damos desde el Estado. Bien, el cambio de tema, Abdala, le quiero consultar por el caso Penades, que ha adquirido notoriedad en los últimos tiempos, más en los últimos días, con denuncias de por medio. ¿Qué opinión le merece usted como presidente de una institución que trabaja con menores? Mire, yo creo que en esto, yo vengo diciendo desde el inicio, tenemos que esperar el fallo de la justicia. Creo que la fiscal ha actuado de manera, a mi juicio, ejemplar, por lo menos en lo que refiere a la visibilidad exterior que todo esto ha tenido, que ha sido muy sobria en cuanto a los trascendidos y al manejo de la información. Estamos hablando de una investigación judicial que, como todas las investigaciones judiciales que lleva adelante la Fiscalía y el sistema judicial en general, es reservada, y creo que la fiscal ha dado garantías en ese sentido, que son garantías para todos, pero en primer lugar para las presuntas víctimas. Y me parece que eso en algún sentido, nos enaltece como país. La señal que dio el Senado de la República, más allá de la discusión o del intercambio que legítimamente, obviamente, tuvieron los señores senadores, de haber aprobado el desafuero por 31 votos en 31, me parece que también es una señal positiva y que en algún sentido desmiente, Rosario, y yo lo he dicho públicamente esto porque coincidió una cosa con la otra en el tiempo, las afirmaciones que hace pocos días o un par de semanas realizó la relatora de Naciones Unidas que nos visitó, en el sentido de que en el Uruguay normalizamos la explotación sexual. Yo creo que no la normalizamos. Tenemos un problema real, un fenómeno que crece, que tenemos que darle respuesta y asumirlo desde el punto de vista de la responsabilidad social colectiva, pero está claro que nosotros no banalizamos, ni naturalizamos, ni miramos para el costado las situaciones de explotación sexual. Nos hacemos cargo, el sistema funciona, la justicia es independiente y el INAO es un órgano técnico que cuando corresponde que intervenga en función de que hay derechos de los niños que están siendo vulnerados o pueden llegar a hacerlo, da las garantías también de profesionalidad y de seriedad como corresponde. Cambió su opinión respecto a que confiaba en la inocencia de Penades de un tiempo a esta parte, luego de que las denuncias se han presentado en Fiscalía. Yo hice una manifestación al principio de todo, cuando todavía no había investigación y cuando todavía no había acusación, por lo tanto no había un proceso judicial en marcha, pero la hice en el contexto de lo que acabo de decir ahora, es decir, de que todo estaba en manos de la justicia y que la justicia determinaría, por lo tanto, el alcance de los hechos, de los que en ese momento se conocían y de los que todos se conocieron y de todos los que se conocieron después a lo largo de estos ya más de 2 meses que llevamos de este proceso judicial. Pero no di un veredicto de inocencia ni de culpabilidad. En todo caso, di un parecer muy espontáneo, muy sincero, inicial, porque bueno, naturalmente yo al senador Penades lo conozco, no puedo desconocer una realidad que es absolutamente incontrastable, hace más de 30 años. Pero desde luego me llamé inmediatamente a silencio y dije siempre lo que, sobre todo a partir de allí y a partir de que el tema se judicializó, que en ese momento era una acusación en redes sociales simplemente, bueno, corresponde que ocurra, es decir, cuando el tema se judicializa, es la justicia la que tiene que actuar y la tenemos que dejar actuar en paz. La investigación judicial no está terminada, la fiscal está actuando y creo que hay que esperar con mucha sobriedad los acontecimientos. Bien, Abdala, voy variando de arista porque tenemos varios temas en pocos minutos para abordar. El tema de adopciones, en que está hoy por hoy, estaban con una campaña justamente exhortando a quienes están interesados a adoptar niños mayores de 5 años. ¿En qué está, qué evaluación se hace de esta campaña en particular? Como lo hemos hablado contigo y con ustedes reiteradamente, que debo decirlo, BTV siempre ha sido muy receptiva a todos los temas vinculados
vinculados al derecho a vivir en familia, a las familias de acogida, al tema de las adopciones. Bueno, hemos venido procesando cambios que yo creo que han sido muy positivos y que describieron una nueva tendencia, digamos, en la concepción general de las adopciones. Los registros del 2022 y del 2021 son los más altos de la historia de las adopciones, por lo menos desde que se llevan registros en el año 2001, pero sin embargo, también hemos dicho, constatamos que hay llamémosle cuello de botella o una debilidad, para decirlo en términos un poquito más rigurosos, que es la circunstancia de que los niños más grandes, cuando ya superan el umbral de la primera infancia, cuando cumplen los 5 años y de ahí en adelante, resulta muy difícil que salgan en un proceso de adopción por un tema vinculado a la demanda o a las aspiraciones de las familias adoptivas que quieren incorporar niños más chicos, recién nacidos o en la franja de 0 a 4. En función de eso nos propusimos iniciar una tarea y una estrategia, no solo una campaña, una estrategia para, más que persuadir, para informar y para transmitirle a las familias que quieren adoptar, a las que ya están en el sistema y a las que vayan a estar en el futuro, que las adopciones de niños más grandes pueden ser tan gratificantes como las otras, primero para los niños y también para las propias familias, y que no se corren riesgos desde el punto de vista del eventual fracaso o de la eventualidad de ingresar en un proceso fallido, porque hemos notado que hay familias y personas, a veces hogares monoparentales, hombres, mujeres, que se proponen inicialmente la posibilidad de incorporar niños más grandes, pero que en el propio proceso de valoración y de adopción o se arrepienten o les sobrevienen dudas, porque como son niños más grandes y son conscientes de su situación, bueno, ¿qué irá a pasar con ese niño que sabe que yo no soy su padre, que yo no soy su madre? Sin embargo, la evidencia de INAU indica que cuando los procesos de adopción se concretan con niños preadolescentes inclusive, o adolescentes, bueno, el margen de error es tan escaso como en el caso de los más chiquititos, porque ahí yo creo que hay un tema, digamos, instintivo que tenemos todos los seres humanos, que es la necesidad de vivir en familia. Y eso lo tiene más instintivamente un niño recién nacido, que todavía no razona, que otro que sí razona, pero que sin embargo tiene los mismos instintos y el mismo deseo gregario de incorporarse, de crecer y de vivir en una familia. Y eso es lo que estamos difundiendo, que empezamos a difundir el 17 de octubre pasado con la campaña que lanzamos en la Torre Ejecutiva y que ahora estamos en una fase de lanzamiento a nivel de todos los departamentos. El próximo viernes vamos a ir a Rivera y Tacuarembó, estuvimos en varios puntos del país en las semanas anteriores y bueno, y queremos insistir con esto y me adelanto a decirte, no que hay una nueva tendencia, pero sí que algunos datos incipientes nos están generando algún entusiasmo. Eso le quería preguntar, importante. o sea, ¿no hay alguna cifra que indique que hay una mejoría respecto a ese tipo de adopciones con niños mayores de 5? Tú sabes no que hay una cifra aún. Claro, algún dato hay, pero para que haya una tendencia tiene que haber una serie de datos, ¿no? Que obviamente por ahora no la tenemos. Sí tenemos que de las integraciones y de las adopciones que ya se vienen concretando en el 2023, que todo parece indicar el 2023, si Dios quiere y todo sigue como viene, terminará superando la cifra del año pasado. Bueno, en ese contexto, la participación en esas integraciones de las integraciones de niños de más de 5 años parece ser también estimulante. Por ahora es eso nada más y creo que no podemos tampoco aventurar conclusiones anticipadas porque no sería serio. Bien, Pablo Abdala, presidente del INAU, muchas gracias por estar en BTV Noticias una vez más. Gracias a ustedes por invitarme como siempre. Hacemos una pausa en esta edición central y ya regresamos.